Vamos, hermano, en esta hora a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y estuvimos la vez anterior hablando acerca de las bestias, y estuvimos presentando algunas imágenes que describen de una manera aproximada de una manera aproximada, de forma literal, la descripción que aparece en las escrituras. En este momento que nosotros estamos en Apocalipsis capítulo 11, verso del 1 al 14, donde hablamos de los dos testigos, que es el segundo ay del libro Apocalipsis, y que aparece la bestia presente ahí. Tenemos ahora, hermano, que hacer una pausa aquí y conectar el libro de Apocalipsis con el libro de... ¿Cuál libro dijimos que íbamos a conectarlo? Con el libro de Daniel. Con el libro de Daniel. En realidad hay muchas referencias en todos los libros, en algunos libros de la Biblia, que tienen referencia a Apocalipsis y viceversa. Pero Daniel es un libro bastante especial, ¿verdad? En un sentido especial, aparte de los demás libros que hacen referencia a Apocalipsis, por muchas razones. Y lo vamos a ver, hermano, a partir de este momento. Vamos a hacer un repaso muy breve de Daniel. No es un estudio formal de Daniel, pero vamos a hacer un repaso de Daniel a manera de conectarlo con Apocalipsis, porque hay muchas referencias de Daniel que están presentes en Apocalipsis, especialmente en este momento que nosotros nos encontramos acá en este capítulo de Apocalipsis. Entonces vamos a irnos a Daniel, hermanos. Vamos a irnos a Daniel y vamos a ver entonces algunos aspectos. Vamos a buscar Daniel capítulo 1, verso número 1. Con Daniel, hermano, hay muchas visiones, igual que Juan en Apocalipsis. Hay muchas visiones, hay mucha palabra profética, y al mencionar, verdad, visiones y palabra profética, estoy en otras palabras diciendo, bueno, que nos enfrentamos a un lenguaje, hermanos, bastante difícil, verdad, a veces complicado, pero que tenemos que utilizar siempre las herramientas, hermano, para poder, que hemos estado viendo con Apocalipsis, para poder entonces encontrar las respuestas. Algunos casos, el Señor da la revelación ahí mismo. En otros casos, verdad, queda sin revelación en ese momento. Entonces, el libro de Daniel, capítulo número 1 y verso número 1, hermano, comienza una introducción al libro. El escritor del libro de Daniel es Daniel mismo, se le atribuye a él el escrito de este libro. Daniel, el momento que está viviendo Daniel acá es un momento bien difícil, y le quiero dar un panorama, ¿verdad? Un panorama muy general, y quiero que usted utilice su imaginación, para poder transportarse a ese momento, y usted pueda tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en ese instante. Dice aquí las escrituras, verso número 1 del capítulo 1 de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacín,
rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Hasta aquí. Eh, cuando hablamos nosotros, cuando la escritura menciona dos cosas. Israel, recordemos que Israel estuvo, estuvo siendo gobernado bajo un rey, y llegó un momento donde el reinado se dividió y se formaron dos reinos. Entonces, cuando ocurre esta cuando ocurre esta cita, el cumplimiento ocurre en ese momento, cuando habían dos reinos. Eh, ¿Quién se recuerda en qué momento se dividió el reinado en Israel? ¿Y cuáles fueron los nombres de los dos reinos? ¿Cómo las escrituras lo identifican? ¿Quién se recuerda? Vamos a hablar. El tema que nos interesa son las bestias. Pero al tocar las bestias en Daniel, tenemos que tocar todo el libro, porque hay bastante información muy importante en Apocalipsis. Y al tocar Daniel, tenemos que tocar historia, tenemos que tocar algunos acontecimientos previos que están en otros libros, y ya lo vamos a ver. Pero por el momento, aquí está mencionando que aconteció, el evento que aconteció, que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? El rey de Babilonia, sitió a Jerusalén, ¿verdad? Ya nosotros fuimos a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, anduvimos por ahí viéndola, ya tenemos una idea de la ciudad, de los muros, de la construcción que hay adentro. Entonces, dice aquí, ¿verdad? El rey Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén. Acuérdese, cuando piense en Jerusalén, piense en una ciudad con muros alrededor, con puertas, ¿verdad? No hemos visto todavía cuáles son las puertas que tenía la ciudad. Cada puerta tenía su nombre. Se abrían las puertas. El resto era muro. Y adentro, ¿verdad?, estaban los habitantes de Jerusalén. Entonces dice la escritura que el rey Nabucodonosor sitió, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén, y menciona el tiempo. Fue en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Entonces, aquí hay una referencia. El tiempo, ¿en qué tiempo fue? El tiempo lo define, ¿verdad?, el tercer año, cuando estaba reinando Joacín, rey de Judá. Entonces, aquí hay una pregunta para poder descifrar esto. ¿En qué momento, verdad? Hablemos un poquito de historia. ¿En qué momento fue que Israel se divide en los dos reinos? Lo hemos estado mencionando días atrás. Procure que hay detalles bien, que usted no los tiene que dejar perder así. Sí, muy bien. Estos son, digo yo, conectores, ¿verdad? Que de una historia conecta a otra historia, y de otra historia a otra historia, a otra historia, y ya usted tiene toda la Biblia conectada, y le es fácil a usted comprender. Y cuando usted va a predicar, usted sabe por dónde puede predicar, cómo va a ir su mensaje, porque tiene un panorama completo de lo que está hablando las escrituras. El reino de Israel recordemos que comenzó con quién. Comenzó con el rey Saúl. Después de Saúl, ¿quién vino? David. Después de David, ¿verdad?, vino Salomón. Y recuerde que en los reinados,
¿verdad? Predomina la familia. Los reinados son familiares, predomina la familia, predomina la sangre y, y en este caso, ¿verdad? Es el sucesor el que viene encargándose. Entonces Dios había designado que bueno, David tuvo hijos, muchos hijos, pero el Señor asignó uno que iba a ser el sucesor, que en este caso era el rey Salomón. El reinado del rey Salomón tuvo una característica que no la tuvo ningún rey en toda la Biblia. ¿Cuál fue? Bueno, diría dos características que no las tuvieron ningún rey en toda la escritura. Dos características. El reinado del rey Salomón. ¿Cuáles fueron? No. Bueno, eh, pudiéramos decir, agreguémosle una tercera, sí, gracias. Estaba pensando en los dos y agreguémosle esa, que fue el primer rey, el primer que hizo un templo. En este caso no fue un templo que se desarmaba, que era movible, sino que fue un templo de construcción, que fue un lugar, ¿verdad? Y ahí se construyó y ahí se dejó. Gracias por esa interesante. Las otras dos, ¿cuáles pudiéramos mencionar? La sabiduría, no hubo rey tan sabio como él, ¿verdad? De ahí viene, ¿qué libros? Proverbios y Eclesiastés. Excelente. Me falta una. Gracias. Las riquezas, ¿verdad? Y agreguémosle una cuarta. La paz. Fue un reinado de paz, de riqueza, sabiduría, hermano. Y fue un reinado donde se levantó el primer templo con lujos, con abundancia, ¿verdad? Con abundancia de materiales para construcción. Fueron cuatro detalles bien interesantes durante el reino de Salomón. Ahora, durante ese periodo, Salomón se aparta de los caminos del Señor. ¿Por motivo de qué? ¿Qué lo apartó? Lo apartaron las mujeres. En este caso, él se casó, contrajo matrimonio con una egipcia, con una egipcia. Y eso lo inclinó a la idolatría y ahí fue lo que lo apartó de los caminos del Señor. Entonces, producto de eso, el Señor, hermano, rasgó o dividió, le entregó a otra persona, hermanos, el no parte, diría yo, bueno, si prácticamente el resto de las tribus de Israel, hermano, quedaron del otro lado y solamente él quedó gobernando una tribu, la tribu donde él procedía. ¿Cuál era? La tribu de Judá. Excelente. Ahora, ¿en manos de quién quedaron el resto de las tribus? Antes, ¿quién fue el que propició que hubiera, digámoslo así, un golpe de estado con tal de quitarle el reino a Salomón, el reino completo? ¿Quién fue? No piensen en una persona prominente porque no lo fue. Ya ahí les di una pista. Piensen en alguien de una posición baja. Comienza con S. No, comienza con C. Fue su criado. Fue su criado. Un criado de él, una persona desconocida,
levantó la división. A veces para, para levantar ese tipo de situaciones eh, tan peligrosas, no necesita que alguien sea inteligente, simplemente se necesita que tenga un corazón perverso para hacerlo. Y este criado lo tenía. Él, él fue el que propició todo. Y más sin embargo, Dios le dejó la tribu a ellos, a Salomón, le dejó una tribu a él. Y hermano, esa tribu que, que le quedó, eh, ¿por qué razón se la dejó el Señor? Porque Dios había hecho un pacto, sí. Dios había hecho un pacto con David. ¿Y cuál era ese pacto? ¿Me lo puede decir en sus palabras? No. Ah, lo que dijo la hermana, ¿verdad? Anda ahí, está aproximado, pero le falta ahí algún retoque. No, no. ¿En qué consistió ese pacto que el Señor hizo con David? No. El Señor le prometió a David y David le falló, pero el Señor mantuvo su promesa. Ese pacto que Dios hizo con David fue de que siempre alguien de su descendencia se sentaría en el trono para gobernar. Hermana, estaba como que sí que no, pero era esa, ¿no? Que su descendencia no habría nadie que se sentara en el trono para gobernar. Entonces, eh, David tuvo, ¿verdad? En otras palabras, su casa, ¿verdad? Iba a estar siempre en el reinado. Y David reconoció esa exaltación, ¿verdad? Muy alta de parte de Dios hacia él. Más sin embargo, partiendo de Salomón en adelante, los reyes estuvieron siempre, ¿verdad? Eh, en desobediencia con el Señor y, y durante todo ese tiempo el Señor estuvo mandando profetas, hablándoles de un juicio que venía de un juicio y que este juicio, incluso hermano, había sido profetizado tiempo atrás, hermano, creo, por Moisés, que el pueblo iba a entrar en una rebeldía. Y después de Salomón, hermano, el reino, los reyes entraron en una rebeldía, el pueblo también. Bueno, y sucedieron muchas cosas. ¿Dónde podemos encontrar esas historias, hermano? ¿En qué libro? ¿Perdón? No. Deuteronomio es el Deuteronomio es la ley. Habla de la ley, la ley. Podemos encontrarlo ¿en dónde? En las crónicas, en los reyes. ¿En qué otro libro más? Crónicas Reyes. Ahí usted puede encontrar toda esa historia de todos los reyes. Crónicas, primera es una reyes, primera de crónicas, segunda de crónicas. Ahí usted puede encontrar toda la historia. Entonces, hablando entonces aquí,
Vea, dice, en el tercer reinado de Joacim, rey de Judá. Los reinos que se dividieron, uno se llamó el reino de Israel y el otro el reino de Judá. Así se llamaba. Entonces el reino de Judá era la línea de David. El otro reino, llamado el reino de Israel, comprendía el resto de las tribus. Entonces el reino de Judá era un reino que gobernaba también la ciudad de Jerusalén. Entonces, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, llega y dice sitió, en otras palabras, llegó a invadir. Bueno, el rey Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, estaba extendiendo, hermanos, sus conquistas, ¿verdad? Y parte de las conquistas que ellos estaban teniendo en aquella región, no pude traer un mapa para enseñárselos, comprendía, hermanos, la tierra, vamos a esta expresión, la tierra santa, el pueblo, la tierra de Israel, comprendía esas regiones. Entonces llegó a invadir a Jerusalén y veamos aquí el verso número 2 que dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Cuando mencionamos la casa de Dios, estamos hablando del templo, la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Voy a decir algo que siempre lo he dicho, pero lo voy a repetir otra vez más. Cuando usted me mande a mí un texto, Dios le bendiga, hermano pastor. Ya el hermano agarró la idea. No me lo mande con D minúscula, porque entonces usted me está hablando del Dios suyo. ¿Me entiende? Mándemelo con D mayúscula. Si usted me lo manda con D mayúscula, está hablando del Dios que está en los cielos. Pero si usted me lo manda con D minúscula, me está hablando de alguien que está por aquí, un diosito que está por aquí, de papel, metal, madera, o un ídolo, ¿verdad? Entonces, mándamelo con D mayúscula. Dios le bendiga. No le gustó, pues, ¿qué pasó? Tiene que aprenderlo, porque está en la escritura, ¿verdad? Ajá. Ay, ujú, ujú. Sí. Ujú. Por ejemplo, las Biblias que tenemos nosotros para las misiones. Bueno, la Biblia esa que tenemos aquí en la iglesia, le llaman Biblia misionera. Esa es la Biblia más barata que se ocupa para las misiones. Ahora, pero es la Biblia más barata y que está completa, libre de errores de imprenta y, ¿verdad? Con las palabras, con el color, es decir, no está despintado o el color se ha corrido en las letras, sino que está bien impreso. Esa es la Biblia. Debajo de esa Biblia hay otras Biblias que cuestan, creo, como 70 centavos, pero tienen errores de imprenta, de fabricación, de ortografía y tiene un montón de errores, ¿verdad? Existe y las venden, ¿verdad? Existe y las venden, es cierto, es cierto. Entonces, gracias por el comentario, hermano, es cierto. Entonces, dice aquí, ¿verdad?
que la casa, fíjese, la casa de Dios, está hablando de Dios de arriba, pero el rey trajo las cosas que estaban dentro del templo de Dios y las llevó a la casa de su Dios. ¿Verdad? Está hablando con la D minúscula. Amén. Verso número 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, ¿verdad?, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces, seguimos el relato, ¿verdad? Invadieron Jerusalén y trajeron todas las cosas valiosas del templo de Dios al templo del rey Nabucodonosor. Y aparte de eso, se fijaron en las personas que tuvieran estas descripciones, ¿verdad? Se fijaron en los muchachos. Muchachos, vamos. En los muchachos. Se fijaron en ellos, en las cualidades, y los escogieron. Y se los llevaron y les dieron a ellos un entrenamiento de 3 años. ¿Para qué cosa? Para aprender un nuevo idioma, para aprender la cultura y para aprender la sabiduría de ellos. ¿Ven? ¿Qué le parece si le damos una capacitación de 3 años de ese tipo? Con comida pagada, habitación. Ya llevamos 6. Estamos en junio, en el mes de nuestro aniversario, de nuestro 6º aniversario en la iglesia. Entonces, fíjese, sucedió, ¿verdad?, que se lo llevaron y a los 3 les cambiaron su nombre personal. Les pusieron nombres de, les voy a decir así, de demonios. ¿Se acuerda de un demonio que se llama Belcebú? Príncipe de los demonios. Pues la frase Bel es esa, la misma. Belcebú, Belsasar. A Daniel le pusieron el nombre del demonio de ellos, del dios de ellos, Belcebú, Belsasar. Le pusieron ese nombre a él. Y Daniel, verso 8, propuso, no, perdón, antes de continuar con el verso número 8. Esta invasión que hizo el rey Nabucodonosor a Jerusalén, hermanos, ¿dónde podemos encontrar esos escritos? Esas referencias, esas historias, ¿dónde las podemos encontrar? Mencióneme uno o mencióneme varios libros de la Biblia donde podamos encontrar eso. La invasión que hizo el rey Nabucodonosor a Jerusalén, que se describe aquí en el verso número 1, que la sitió, ¿verdad?, y robó las cosas y se llevó los muchachos. Esas historias más completas y detalladas, ¿en qué libros de la Biblia podemos encontrar esas historias? Jeremías, Lamentaciones. Y bueno, vámonos de Daniel para atrás. Dele una ojeada a su Biblia de Daniel para atrás. ¿A quién encuentra?
al profeta Ezequiel. Al profeta Ezequiel. Entonces, Ezequiel, hermano, es uno de los personajes que vivió, ¿verdad?, esta experiencia de la invasión. Vámonos a Ezequiel capítulo número 1. Yo he predicado acerca de Ezequiel capítulo número 1. Cuando lo tengas, dice. Amén. Muy bien, leamos verso número 1, capítulo 1. Dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, los 5 días del mes, que estando yo en medio de ¿quiénes? De los cautivos. De los cautivos. Ezequiel vivió esa experiencia eh, de lo que sucedió. Recuérdense que estando con en Apocalipsis hicimos unas referencias cortitas a Ezequiel. Ezequiel, hermano, vivió esta experiencia de la cautividad. Cuando, cuando le diga, cuando le mencione a usted la cautividad, por ejemplo, cuando cantamos, a alguien le conté esta alabanza: cuando el Señor hiciere volver, seremos como los que sueñan. Bueno, ¿cuáles son los sueños? Hay que aclarar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus sueños? Bueno, yo sueño un día, ¿verdad?, estar mejor y todo va para adelante, para adelante, para adelante, ¿verdad? ¿Cómo? Más joven. ¿Él? Sí, porque, bueno, no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a él. Fíjese, eh, entonces, esa alabanza, ¿verdad?, se está refiriendo a los que están cautivos, anhelando el tiempo de la liberación. Entonces, Ezequiel fue uno de esos. ¿Verdad? Ezequiel es uno de los profetas. Eh, ¿Cómo usted, si usted ha leído a Ezequiel, cómo usted lo puede definir como un profeta débil, término medio o fuerte y pesado? ¿Perdón? No, no, era pesado. Ezequiel era un profeta que traía palabra pesada, dura. Por eso que el Señor le dijo, te voy a hacer, le dijo a Ezequiel, la frente, ¿cómo? Como de paloma. Amén. Ah, 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 te voy a hacer la frente como que, como pedernal. ¿Por qué? Porque te van a dar. Es decir, ¿verdad, hermano? La frente que hay, hermano, no es que Ezequiel peleaba con la frente, sino que en la frente, hermanos, ¿qué hay en la frente? ¿Qué cosas? Perdón, los pensamientos. Entonces, hermano, Ezequiel se iba a enfrentar con los pensamientos de un pueblo que estaba en rebeldía y que no querían escuchar, hermano, el mensaje y el llamamiento, la exhortación, no querían. Entonces, hermano, se necesita tener una frente de pedernal, una frente de piedra, para que por más que lo ataquen a uno, hermano, uno pueda tener resistencia. Pueda tener resistencia. Entonces, Dios le estaba dando una cobertura a Ezequiel, hermano, de pedernal en sus pensamientos. Mire qué interesante. Y la cobertura que Dios, ¿qué tipo de cobertura le ha dado Dios a usted, hermano? ¿Mm? Tenemos que tener cobertura. ¿Cómo dijo? Ah, tenemos que tener una cobertura contra cuando venga la gente y nos trate de convencer. ¿Y para qué vas a esa iglesia si ahí solo gente ya viejita llega? Viejito, viejito ese y esa. No, que
¿Para qué vas ahí? ¿Para qué? Mira, divertite. Esto aquí, hermano, tenemos que tener una cobertura de Dios. Hermano, tendríamos que irnos a dónde? A Efesios, capítulo número. ¿Usted me está dando la clave del teléfono o qué? ¿Suyo o qué? 6421. Ya le quito la clave. Capítulo 6. ¿Sí? La armadura de Dios. Tenemos que irnos a la armadura de Dios. Tiene que haber una cobertura de Dios, hermano, contra todas las hechanzas del enemigo. Ezequiel tenía esa cobertura bien particular. Ahora, después de Ezequiel, hermano, Ezequiel fue un profeta fuerte, pesado, porque se iba a enfrentar con gente rebelde, pésima. Muchas gracias. Tenía que tener Dios poner, hermano, un hombre no, perdón la expresión, aguado, débil, flojo, llorón. No. Tiene que poner un hombre, hermano, crudo, fuerte, hermano, carácter, duro. Ezequiel tenía que tener, Dios tenía que usar ese tipo de temperamento para resistir, hermano, a un pueblo rebelde. Entonces, usted puede leer Ezequiel y se puede dar cuenta, vea, de todo. ¿Cuántos de aquí quisieran ser como el profeta Ezequiel? Dios me libre, yo no quiero trabajar con usted entonces, porque me va a hablar bien pesado. Hermano, Dios, ¿verdad? Dios utiliza el carácter de uno con la gente donde Él lo va a tener a uno, ¿verdad? El Señor, hay gente que necesita que le hablen dulcemente y Dios va a poner a un dulce. Hay otros que necesitan, hermano, piedra, palo y qué más. Y va a poner a uno así para que los ponga quietos, ¿verdad? Entonces, hermano, interesante cómo Dios trabaja hasta en eso también. Entonces, Ezequiel, ¿verdad? Usted puede conocer mucho de Ezequiel ahí en su libro. Vamos de Ezequiel para atrás. Aquí encontramos Lamentaciones. Las lamentaciones son, hermano, ¿qué hay en las lamentaciones? ¿Qué encontramos? En las lamentaciones encontramos promesas ricas de Dios para el pueblo de Él. Amén. Yo sé. Sí, yo sé. Yo sé. A ver, yo sé. En lamentaciones que encontramos. Tristeza, gracias. ¿Qué más? El anhelo de que de una liberación. En lamentación, hermano, usted encuentra el, 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 el reportaje exacto de alguien que lo vio, lo oyó, lo sintió. Cómo fue que Nabucodonosor entró a la ciudad y la atacó. Pastor, ¿y qué hicieron con las mujeres embarazadas que había en aquel momento? No se preocupe. Lamentaciones dice cómo agarraron a las mujeres embarazadas. ¿Y qué hicieron con los niños de pecho? No se preocupe. En Lamentaciones dice qué hicieron con los niños de pecho. ¿Y qué hicieron con las mujeres jóvenes, con las vírgenes? No me va a decir que les hicieron algo a ellas. ¿Sabe qué le hicieron? Ahí están Lamentaciones, lo que hicieron con ellas. Y con los jovencitos, ¿qué hicieron con ellos? Ahí, léalo. Ahí está bien explicado, como dijo el arma, bien detallado cómo invadieron ahí. Entonces, Lamentaciones es llanto, es lloro, es quebrantamiento. Ver, hermanos, cómo asesinaban, mataban, quemaban, verlo, oírlo. Jeremías hace el reportaje completo en el libro de las Lamentaciones. Ahora, sigamos atrás de Lamentaciones.
sigamos atrás de Lamentación. Entonces, atrás de Lamentación nos encontramos con el autor propio, con su libro profético de Jeremías. Ahora, Jeremías, hermano, fue un hombre que aquí lo que yo dije con Ezequiel se invierte. Porque hay un pueblo rebelde y Dios pone a un hombre débil de carácter. Déjeme hablar así, débil de carácter. Porque en vez de enfrentarse duramente como se enfrentó el profeta Ezequiel, ganas de salir corriendo le dieron. Era un hombre que fácilmente le ganaban terreno en sus sentimientos. Le llaman, ¿verdad?, el profeta llorón. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ponemos como Jeremías a llorar al saber que no podemos hacer nada? Hay un suspiro que lo dijo mucho. A veces no nos queda otra cosa más que llorar. Quisiéramos meter nuestras manos, quisiéramos hablar y ni aún así no pasa nada. Y lo único que, ¿verdad?, aparentemente queda es ponerse a llorar. Y Jeremías fue un profeta que Dios le dio un llamamiento tan especial. ¿Quién me dice cómo Dios llamó cómo fue que Dios le llamó a Jeremías? ¿Cómo fue que le hizo el llamamiento? ¿Quién me dice? Ese llamamiento no se lo dijo a nadie, se lo dijo a él. Y esa es una de las citas que las organizaciones que velan por el aborto lo tienen en su emblema puesto. ¿Cómo fue que Dios, hermano, llamó al profeta Jeremías? Y esto no se le tiene que olvidar a usted nunca. ¿Cómo fue? No sé, cuando entremos a Daniel vamos a entrar con un buen paquete de historia. No, ese era Nehemías, el gobernador Nehemías, que estaba trabajando con un rey, le pidió permiso. Pero ¿cómo fue que Dios llamó a Jeremías? Jeremías, ¿cómo lo llamó a la misión que le encargaría? Le voy a dar una pista, es casi similar al llamamiento que Dios le hizo a Juan el Bautista. Ahí le di una pista. ¿Cómo? No, no. ¿Dónde fue bautizado Juan el Bautista? Por el Espíritu Santo. En el vientre de su madre llamada Elizabeth. Ahora, ¿y cómo fue que Dios llamó a Jeremías? ¿Cuál es la frase? ¿Cómo le dijo? Desde que estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a todas las naciones. Amén. Ese fue el llamamiento que Dios le hizo al profeta Jeremías. Entonces, eso era hermano, un galardón para Jeremías. Pero enfrentarse con esa gente, hermano, de ese galardón no tenía ya valor. Él se quería ir muchas veces, se quiso retirar.
Incluso le reclamó al Señor porque lo había llamado. Y casi por poquito Jeremías se pone del lado de la gente rebelde. Casi. Porque Dios le dijo una frase. ¿Qué frase le dijo? Y no se le tiene que olvidar. Le dijo, ¿quién se acuerda? No. Le dijo que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ya casi Jeremías se pasaba del otro lado. Porque Jeremías, hermano, hermano, usted conoce, y Jesús lo mencionó, y lo voy a mencionar aquí, para que usted no mire a Ezequiel, el profeta Ezequiel, como una excepción, y ahora mira a Jeremías como una excepción, y luego piense en Daniel como una excepción, sino que vamos a poner un solo manto a todos. Usted sabe que el ministerio profético, hermano, es un ministerio que el diablo lo ataca con muchas fuerzas. ¿Por qué? Y no en vano Pablo dice, quisiera que todos profetizaran. Porque hay palabra de Dios, muchas gracias. Hay palabra de Dios que no viene por otro lado. Viene por el ministerio profético. Y Dios dejó en la iglesia 5 ministerios. Uno de esos, el ministerio profético. Es indispensable, necesario que haya el ministerio profético. Está el ministerio pastoral, el apostólico, está el maestro, está el evangelista, hermano, y lo que viene por el profeta no viene por ninguno de los otros. Podrán los otros, hermano, tocar de una manera superficial, pero no es su área, no es su especialidad. Él tiene su área y el profético tiene su propia área. Y Dios, hermano, en todo el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, hermanos, Dios, fíjense, no estoy diciendo el discípulo Juan, el Evangelio es un Juan, estoy mencionando Juan el Bautista. Hermano, para atrás, el ministerio profético tuvo una característica, y es que fue un ministerio, hermanos, bastante, diría yo, conflictivo. Gloria a Dios, su espíritu está en mí y Dios me llena y me da palabra. Gloria a Dios, hasta ahí nomás. Pero dígame usted qué beneficio hay. Traer palabra de Dios enfrente de una persona y decirle, así dice Dios, y ponérselo en la cara a cara. Vaya usted y dígale eso a uno de los hermanos. Hermano, mire, afírmese. Hermano, mire, yo con lo que yo estoy viendo en usted, yo lo reprendo. Hermano, ¿qué cree usted que le van a decir las personas? Hermano, ahí vienen insultos y viene de todo. De ahí que hermanito ni que nada, ahí viene la carne hasta endemoniada. Ahora, así trabajaba el ministerio profético. Por eso es que el Señor dijo, hermano, que la sangre que se va a reclamar en aquel día del juicio viene desde dónde? ¿Viene desde dónde? ¿Cuál fue la primera sangre que se derramó? La primera. La de Abel. Desde Abel, hermanos, ha venido la sangre derramándose, hermano, y esa sangre, todos los profetas están incluidos ahí, todos los profetas. Porque cuando Dios iba a enviar su palabra, hermanos, en el tiempo antiguo, siempre era a través de los profetas, siempre.
A los profetas en el Antiguo Testamento se les llamaba también videntes, de un vidente o de un profeta. Siempre, siempre. Entonces, hermano, Jeremías tenía un ministerio, era el ministerio profético. Y su palabra era enfrentarse a los gobernadores, a los políticos, hermano, a la gente religiosa y darles la palabra de Dios. Palabra dura. Y después, ¿qué cree usted que hacían con él? Al pobre lo agarraban, hermano. Que lo querían matar. Entonces, dígame, ¿quién de ustedes quiere ser profeta de ese tipo? Yo le entiendo que no hubo ningún amén. Nadie quiere estar en esa posición, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, traer palabra de Dios, hermano, uno piensa que la palabra es, aquí viene un carro azul para ti, aquí viene una casa para ti, aquí viene un sorteo de la lotería para ti, ahora aquí viene esto para ti, hermano, no, que va. Son reprensiones de Dios, hermano. Y el ministerio profético fue así. Todos los profetas, todos fueron asesinados. Bueno, si fueron profetas fieles, firmes, rectos delante de Dios, todos enfrentaron, hermano, el martirio. Todos, todos. Por eso es que el Señor les dijo, cuando estaba acusando a los fariseos, a los saduceos, hermano, él mismo les dijo, vosotros llenáis la misma medida de vuestros padres. Pues son unos hipócritas, porque sus padres asesinaron a los profetas en el antiguo tiempo, y ustedes, sus hijos, ahora han levantado un monumento en conmemoración del profeta para recordarlo. Pero qué sinvergüenza es esa, que ustedes mismos, sus propios padres, lo asesinaron y vienen ustedes y le levantan el monumento. Ustedes llenan la misma medida del pecado que cometieron sus padres. Entonces, hermano, la nación, ¿verdad, hermano? Venía bajo ese manto profético, hermano, y todos tenían ese conflicto fuerte, hermano. Ser llamado, hermano, tener el ministerio profético, hermano, en el antiguo tiempo era un ministerio muy, eso era como que le diga a usted, bueno, lo vamos a reclutar, y mire que hay una guerra allá en tal país, en tal región, y hoy le ponemos el casco, el uniforme, y lo mandamos a la guerra. Y que Dios le bendiga y a saber si va a regresar con vida. El ministerio profético era así, era muy fuerte, era muy fuerte. Ahora, hoy en día el ministerio profético no tiene esa gravedad, ¿verdad? De que usted tiene que pagarlo con su propia vida. Pero por lo menos los disgustos, como dijeron, y los enojos, y los conflictos, y el odio y la venganza, de esa no se salva nunca. ¿Alguno de ustedes quisiera pedirle al Señor que le bautice con su espíritu y le dé profecía para esta iglesia? Sepa lo que está pidiendo. Sepa lo que está pidiendo, porque a veces y mire, y esto yo lo he experimentado, y esto que le voy a decir es bien común en el ministerio profético. Usted quizá, porque no lo conoce y no han dado mucho ahí, pero quizás les suene nuevo, quizás, puede que sí como puede que no, pero en el ministerio profético no es anormal. Oiga lo que le voy a decir, no es anormal, es muy normal. Porque cuando Dios trae una palabra, fíjese, el profeta entrega la palabra. El profeta no convierte ni suaviza la palabra, sino que como la recibe, la entrega. Ese es el deber del profeta. Pero le voy a decir lo que es muy común en los profetas. Cuando ellos ven que la palabra es demasiado dura, muchas veces prefieren mejor no decirla, retenerla o medio mencionarla. ¿Sabe por qué? Porque
que sienten ellos que es tan dura para la persona que lo va a recibir, que prefieren mejor no golpearla tan fuertemente, sino que mejor la retienen y no la dicen. Eso es bien común en los profetas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy queriendo decir, hermano? Que ser profeta no es tanto el gozo de ser usado, sino, hermano, el punto aquí, hermano, de la parte difícil, decir lo que Dios le ha dicho. Si solo, para poner un ejemplo que ni se compara, y como decimos nosotros, no llega ni a los tobillos. Con solo que Dios le dé a usted un mensaje duro aquí en la iglesia. Fíjese, un mensaje que no va personalizado, un mensaje que se dio y que cualquiera puede decir, me tiró a mí, cualquiera. ¿Por qué? Porque no, el pastor no menciona nombres. Ahora imagine cómo usted sale de ese mensaje. Hablando, fue para mí, y luego el pastor está con sus indirectas, bla, 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 y se va a un mensaje. Ahora, ¿cómo se sentiría usted que venga y le dé la profecía en su cara y sea fuerte? Y hay profecías que son terminales, que el Señor le pone día y ahí viene el corte. Fíjese cómo es de duro. Ahora, usted tiene que saber, hermano, que por eso es que yo prediqué. ¿Se acuerda cuando yo prediqué que estaba hablando de los libertadores? Creo que ese era el tema de los hombres que trajeron avivamiento, hermano, allá por el libro de Crónicas. ¿Cómo es? Por ahí, hermano, y que hubo un hombre, hermanos, hubo Dios comisionó a un profeta para que fuera y se enfrentara, hermanos, contra un, creo que era contra Acab, hermanos, y la mujer Jezabel, hermano, en aquellos tiempos. Y el profeta no fue, porque tenía palabra dura. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta tenía que ir y hablarle a un hombre al cual Dios le tenía palabra. ¿Y qué hizo el profeta? El profeta no fue. Y se buscó un muchachito. Mira, te voy a dar una Coca-Cola. 2 Coca-Colas, pues. 3 Coca-Colas. Ya me sonrió. Ahí. Ven para acá. Y unas 5 donas. Ay, ya se viene, pero ya venía para acá. Y 2 pizzas. Y le digo, te voy a dar esto y me vas a hacer este trabajo. Anda y le decís, así dice el Señor, bla, 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 bla. Pero nomás le digas, salís corriendo que no te van a agarrar pero ni del pelo. Y fue el muchacho y cuando lo vio le dijo, así dice el Señor. Y salió con la misma, era corriendo por si lo agarraban y le decían, ven para acá. Mire cómo era el ministerio profético. Hermano, no era algo tan fácil. Pero si un día Dios lo bautiza a usted con su espíritu y le da profecía, hermano, pídale al Señor que esté el temor siempre en usted para hablar lo que Dios le diga. Aunque sea duro para la otra persona y venga como consecuencia la prueba para usted. Bueno, entonces en Jeremías, aquí nosotros, hermanos, encontramos la misma situación. Jeremías fue un hombre, hermanos, que lloró, se lamentó y vio todo. Y para terminar, hermano, leamos Jeremías 52. Jeremías 52.
Estamos leyendo Daniel. Amén. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo así rapidísimo. Aquí vamos a ver, hermano, un relato breve. Está en varias partes de la Biblia, pero vamos a ver un relato breve, hermano, de cómo fue esta invasión que hizo el rey Nabucodonosor a Jerusalén, tal como lo refleja Daniel 1.1. Vea lo que dice, capítulo 52, verso número 1 del libro de Jeremías. Dice: Era Sedequías de edad 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín, a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. Llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció por lo tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de alrededor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Y se llevaron también los calderos, dice, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incenciarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, y todo oro por oro, y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar, y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová. El peso del bronce de todo esto era incalculable. Dice: en cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos, y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era 4 dedos, y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Dice: había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran cientos sobre la red anterior. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio,
y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo del a 3023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor él llevó cautivas de Jerusalén a 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodad, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos del prisionero y comía pan en la mesa del rey para siempre todos los días de su vida. Y continuamente le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Si se da cuenta, fueron 3 veces que llevaron gente cautiva. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? En el verso número 26 dice 28, 29, 30. Aparecen 3 veces que fueron y llevaron gente. Entonces, de la primera vez que llevaron gente, ahí se fue Daniel. ¿Sí? Ahí se fue Daniel. De las 3 veces que dice ahí que invadieron y llevaron gente cautiva a Babilonia, en la primera que hicieron, ahí se fue Daniel, hermano, con ellos. Amén. Bien, de la introducción entonces al libro como bosquejos general, tenemos, hermano, que Daniel, el significado de la palabra Daniel es Dios es mi juez, y el tema del libro de Daniel es de que Dios está en control de todos los reinos. Dios está en control de todos los reinos. La fecha en que se da el libro de Daniel, las experiencias del libro de Daniel, son entre el año 605 a 535 antes de Cristo. ¿Entienden esas fechas? Sí, gracias. El año 0 es cuando nació el Señor. Ese es el año 0. Entonces, del año 0 hacia adelante viene aumentando. Pero del año 0 para atrás viene al revés. No aumenta, viene en disminución. Viene disminuyendo. Entonces, por eso es que dice del año 600 al año 500. Dice, me está poniendo la cabeza al revés, hermano. No. Del año 600, 500, el año 400, 200, el año 100, y después del año 100 viene el año 0. Nace el Señor. El año 0 viene el año 100, 200, 300, hasta la fecha de nosotros. ¿Entienden esa parte? Lo veo que se está dando ahí. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, Daniel se escribe 500 años, digámoslo así, digámoslo 600 años antes de la venida del Señor. Estamos hablando de 6 siglos. Un siglo es de 100 años. 6 siglos. 600 años antes de la venida del Señor. Ahí se escribe Daniel. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que los acontecimientos de esta deportación, también a esto que ocurrió aquí en Jeremías, Lamentaciones, se le llama la deportación
a Babilonia, la deportación a Babilonia. Entonces podemos decir que comenzó en esos años, hermano, antes de la venida de Cristo. Entonces, los personajes que están ahí en Daniel, el rey Nabucodonosor, la palabra Nabucodonosor significa, oh Nebo, defiende mi corona. Oh Nebo, defiende mi corona. Eso significa Nabucodonosor. Él nació en el año 630 antes de Cristo y murió en el año 562 antes de Cristo. También en ese libro está el rey Belsasar, el rey Darío, el rey Ciro y los nombres que les pusieron a los 4 jóvenes que llevaron cautivos. A Ananías, que le pusieron Sadrach, a Misael que le pusieron Mesac, a Azarías que le pusieron Abednego y a Daniel que le pusieron Belsasar. Ahí está. Si se fijaron, hermano, la próxima vez vamos a entrar en detalles, unos detalles que traigo acá, ya propios continuando la lectura en Daniel. Pero se fijaron que el rey, había un capitán de la guardia del rey Nabucodonosor aquí en el último capítulo de Jeremías. ¿Cuál era? ¿Se recuerda el nombre? ¿El capitán de la guardia? Leímos el capítulo 52 de Jeremías, ¿no? Ahí hay un capitán que, si se fija, ese capitán del rey Nabucodonosor era que hacía esto, movía esto, y se hacía toda esa cosa. ¿Cómo se llamaba ese capitán? Nabuzaradán, el rey, perdón, el capitán general Nabuzaradán. Fíjese cómo son las cosas. Todo lo malo que hicieron es increíble, hermano. Que el rey Nabucodonosor asignó. Fíjese, mire todo lo que hizo el rey, el capitán Nabuzaradán, todo lo malo que hizo. Pero el rey, mire cómo está la provisión de Dios. Dios asignó, hermano, le dio al rey Nabucodonosor para que él asignara a Nabuzaradán que cuidara de la vida del profeta Jeremías. En medio de toda esa tela negra que hemos descrito, hermano, Dios le dio una provisión al profeta. Y es de que uno de los mismos malos, Dios lo comisionó para que lo protegiera y lo cuidara todos los días de su vida. Hermano, el profeta Jeremías estaba mejor cuidado en manos de esa gente que en las manos de su mismo pueblo. Así que, hermano, usted pida por su Nabuzaradán. Hay un Nabuzaradán que Dios pone siempre a nuestro lado en medio de la tormenta. Puede ser un malo o puede ser un bueno, pero Dios pone un Nabuzaradán en medio de la tormenta para cuidarlo por un breve tiempo. Nosotros decimos, necesitamos un ángel de Dios, le decimos, ¿verdad? Le damos ese título, pero lo podemos llamar también, mira, este es mi Nabuzaradán que Dios me ha puesto. Y el otro va así, ¿cómo me estás diciendo? No, olvídalo. Olvídalo, no te he dicho nada. Pero este es esta es mi Nabuzaradán en el tiempo de la prueba. Es cierto. Bien, llegamos hasta acá, hermano, y vamos a hablar, continuamos leyendo la lectura de los versos de Daniel, ¿verdad? Estamos en un recorrido por Daniel para conocer todo el libro de Daniel. Y vamos a ver las bestias, vamos a ver las imágenes, vamos a ver cuál fue la función de Daniel, hermano, qué fue lo que el rey Nabucodonosor hizo. Vamos a ver todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la profecía de Daniel es para los reinos de todo el mundo. Y en Apocalipsis nosotros vemos que los reinados del mundo, hermano, tienen mucho que ver, porque los reinados del mundo están representando las bestias, en otras palabras. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Puedo estar aquí hasta la medianoche, hermano. Preguntas, hagan preguntas. Mi familia este día ha dicho, estamos contigo.
Así que le puedo contestar Génesis, Proverbios, algo lo que me quiera preguntar. A ver, ¿preguntas? ¿Comentario adicional? ¿No hay? Bien. Entonces,